es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Hola, buenos días, sean todos bienvenidos a la mañana de NTN 24. Los saluda a esta hora Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos. Comenzamos con lo que es noticia. En Colombia, este fin de semana, el ex jefe guerrillero Jesús Santrich abandonó su esquema de seguridad. El siguiente es el informe elaborado por el coordinador de ese esquema, pues relata que entre las 11:45 de la noche del sábado y las 3 de la mañana del domingo, el escolta no se levantó para la guardia. Dice que cuando ingresaron encontraron una nota en la que les decía que había salido para ver a su hijo, pero su paradero sigue siendo incierto. Este es el informe en el que la coordinadora del esquema de Jesús Santrich narra paso a paso las últimas horas desde que tuvieron contacto con el congresista. Da fecha del 30 de junio y va dirigida a la Subdirección Especializada y Mesa Técnica. Ayer 29/06/2019, el PMI permaneció todo el día en el ETCR de Tierra Grata. En la noche se fue a su dormitorio a las 21:00 con su acompañante Daniel. El esquema terminó servicio a las 21:19 y se replegó a sus dormitorios, dejando siempre a alguien de guardia en la noche al lado de la puerta por si el PMI necesitaba salir al baño o cualquier cosa. Relata que tenían un desplazamiento hacia Barranquilla, traslado que no pudieron adelantar. Tocamos la puerta en reiteradas ocasiones, pero nadie respondió. Procedimos con el sargento a trepar la pared para revisar y nos encontramos con la novedad de que no había nada ni nadie. Verificamos si la cama estaba al lado de la ventana trasera, la cual estaba abierta. Al lado de afuera había ubicada unas llantas como escalera. Al consultar al personal de la zona y según el reporte, desconocían su paradero, su escolta tampoco estaba con él. Como novedad, el agente escolta no se levantó para la guardia, así que en la noche no hubo guardia de las 23:45 hasta las 3:00 de la mañana que se despertó el agente escolta. Según informa la coordinadora del esquema de seguridad, Jesús Santrich dejó esta carta. Chatica, me fui a pasar la noche con mi hijo menor, pero no quiere montonera en su casa. Así que cuando lleguen a Valledupar llamen a Daniel y me recogen, estaré listo a las 8. Atentamente, Santrich. Pero el reporte de la coordinadora del esquema afirma que no lo pudieron ubicar en Valledupar. Fuimos a la ciudad de Valledupar, que fue donde nos citó, y marcamos el contacto de Daniel, pero nadie contesta. Hemos marcado los 2 números que el PMI usaba, pero los celulares están apagados. Nos hemos comunicado con familiares y nadie da razón del señor. Vamos a saludar a esta hora a Miguel Fierro, analista político. Allí lo veo en pantalla. Un buen día. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Carlos Eduardo, muy buen día para usted y para toda la audiencia en las Américas. Es un gusto, bienvenido. Estamos frente a la crónica de una evasión, de una huida, un escape anunciado. Por supuesto, pues no podemos hablar a este minuto que es prófugo de la justicia, toda vez que el Poder Judicial en Colombia, en su concurso entre la JEP, el Consejo de Estado, y la Corte Suprema y la Corte Constitucional, de alguna manera pues han levantado este tipo de, hicieron parte de esta situación jurídica del señor Santrich de que gozara de libertad y se posesionara en una curul al Congreso de la República, lo cual es una expectoración a las víctimas. Sin lugar a dudas, sí, estamos claramente ante una crónica de una fuga, una evasión anunciada, toda vez de que el señor Santrich no hace parte de los hermanitos descalzos de la Consolata, por supuesto, sino es uno de los criminales más peligrosos del continente. Ahora, señor Fierro, dice este informe entregado por uno de los miembros de su esquema de seguridad que dejó una nota. Aparentemente, Jesús Santrich habría salido por una ventana. Una persona que tiene problemas de visión con la vista. ¿Cómo es que se va de esa manera? ¿Cree usted, por lo que se conoce hasta ahora, de lo último que se sabe en el lugar donde estaba Jesús Santrich, que pudo recibir ayuda externa de otras personas? Lo de su invidencia pues realmente siempre ha estado en consideración, lo hemos visto en los aviones utilizando los smartphones sin ayudas para personas con discapacidad visual, cuando pasa una mujer al lado pues como que abre los ojos y como que se le olvida esa discapacidad visual, pero sin lugar a dudas tuvo que haber contado con la ayuda, esto con el concurso de otras personas más. Hay que tener en cuenta que el esquema de protección que lo protege a él y a varios miembros del partido FARC, pues son excombatientes porque pues así quedó consagrado en el acuerdo. Es decir,
no se desmovilizaron, sino se armaron nuevamente con las armas del Estado para efectos de la protección. Cuando se produjo la liberación del señor Santrich por parte de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su libertad y todo, pues mismos miembros de su equipo de seguridad haciendo arengas claramente a la subversión y demás, y a los grupos terroristas como ETA. Es extraño que se haya fugado, que algunos no tengan una claridad conceptual. Unos dicen que estaba a punto de sufrir un atentado, otros decían que iba a visitar a su hijo y demás. Lo cierto es que no debió haber evadido su esquema de protección, quienes están prácticamente custodiados por sus camaradas, como él claramente lo llaman en el lenguaje subversivo y revolucionario. Ahora bien, está cerca la indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Esto demuestra claramente que ve pasos de animal gigante. No sabemos si evadió la protección y está en una huida para cerrar un negocio pendiente con el cartel de Sinaloa. No sabemos si está en Cuba, no sabemos si está en Venezuela, pero el Poder Judicial en Colombia tiene que darle la cara al país, empezando por la JEP, siguiendo por el Consejo de Estado y siguiendo por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes fueron los que permitieron esta situación plenamente. Esto es una vergüenza a nivel mundial, un hecho sin precedentes, peor que la época de Pablo Escobar. La verdad, ante imagen país, pues el país no queda muy bien ante el mundo. ¿Y quiénes pierden en esta situación? Indiscutiblemente las víctimas, quienes no podrán pedir verdad, justicia, reparación, y no habrá una reconciliación clara porque, pues, una vez más queda demostrada las advertencias que se hacían se llevó a cabo el proceso en La Habana y posterior a la celebración del acuerdo, que la voluntad de paz, de reconciliación de muchos miembros de las FARC en sus estructuras de mandos altos no es real. Lo del Santrich demuestra que el proceso no fue un proceso de paz, sino fue un proceso para la FARC, claramente. Señor Fierro, en este momento, ¿la Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene elementos suficientes como para ordenar la captura de Santrich? Claro que sí, por supuesto, por varias razones. Primero, las evidencias que se han presentado son irrefutables. Lo que se demuestra el señor Santrich negociando una carga de droga, eso es irrefutable, eso no tiene aristas de montaje, se escucha claramente su voz, se le ve la persuasión para saber negociar y demás. Ahora lo que expresa el señor Marina en los Estados Unidos sobre la participación del señor Santrich en el tema del narcotráfico es claro. Y además, ¿para qué se lleva a cabo la medida de aseguramiento privativa de la libertad? Para asegurar la comparecencia del procesado ante la justicia y evitar un riesgo de fuga, de huida. Y bueno, pues tristemente la Corte Suprema de Justicia no subsanó esta situación y permitió que pues quedemos mal ante el mundo y haya una mala lección para las futuras generaciones. Realmente, ya que nos escuchan en todo el continente, en Europa, en Estados Unidos, es vergonzoso que tengamos que explicar ante nuestros amigos en el extranjero que en Colombia es más grave comerse una empanada en la calle, cuya sanción acarre $200, y traficar estupefacientes, ser narcotráfico, da dignidades hasta con un curul en el Congreso de la República. Este es el mundo al revés. Hay que esperar entonces el pronunciamiento ya de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, el Consejo de Estado, usted lo hacía responsable de la situación de Jesús Santrich. Hoy no se sabe su paradero, no se sabe si va a comparecer a esta citación indagatoria que tenía pendiente con la justicia colombiana. Quiero agradecer a Miguel Fierro, es analista político, por acompañarnos estos minutos aquí en la mañana de NTN 24. Tenga usted un muy buen día. Muchas gracias, Carlos Eduardo, para usted y para la audiencia. Los periodistas de NTN 24 en Miami y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Legisladores estadounidenses aseguran que las condiciones en centros de detención en Texas son tóxicas e incluyen además cuartos sin suministro de agua. Las declaraciones ocurren tras la visita de estos legisladores a 2 centros de detención en la zona de frontera. Emiliana Molina, nuestra periodista de NTN 24 en la capital de los Estados Unidos, en Washington, tiene toda la información. Emiliana, buen día.
Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la visita de 21 legisladores demócratas a El Paso, Texas, dio un vistazo a las condiciones en las que viven los inmigrantes en centros de detención. Según los congresistas que pasearon por las instalaciones por alrededor de una hora, fueron no sin antes de que las autoridades de la patrulla fronteriza pidieran quitarles sus celulares y reiterarles que no podían hablar con ningún detenido. Algunos de los legisladores afirman que las condiciones son insalubres y los centros de detención están llenos de cientos de menores de detenidos. La congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, dice que forzó su entrada a una de las celdas donde un grupo de mujeres detenidas le dijo a varios legisladores que cuando tenían sed les decían que bebieran del inodoro. De hecho, una congresista afirma abrir el grifo de una de las celdas y ni siquiera salió agua. Hay abuso en estos lugares, abuso. Parece que este sigue siendo el mejor comportamiento de los funcionarios. Las mujeres son obligadas a ingresar a las habitaciones sin agua y luego los funcionarios de la frontera les dicen que beban de los baños, de los retretes. Como dije, obviamente era el lado soleado de la policía, sabían que venía una delegación, así que ese fue su mejor comportamiento de exhibición, pedir a las personas que beban agua del inodoro. La visita coincidió con una noticia exclusiva de ProPublica donde revelan que agentes de la frontera tienen un grupo secreto de Facebook donde publican comentarios criticando a los inmigrantes e insultando a los legisladores. Las burlas hacia los congresistas en el grupo son vulgares. Entre estas, un montaje fotográfico mostraba a Trump agarrando por la cabeza a Alexandria Ocasio-Cortez para acercarla a su bragueta. Algunos de los comentarios también muestran indiferencia por la muerte de inmigrantes en la frontera. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al estudio. Avanza la mañana y también la agenda informativa de las Américas. Revisamos lo que es noticia a esta hora. Sigue la emergencia en España por los graves incendios forestales que afectan Madrid y Toledo. La ola de calor dificulta el trabajo de 450 bomberos que luchan en el centro de la península ibérica para controlar las llamas que ya destruyeron 3.300 hectáreas de bosque. Las autoridades del Reino Unido hallaron el cuerpo de un hombre que cayó de un avión de la aerolínea Kenya Airways. El polizón se habría aferrado al tren de aterrizaje del aparato que volaba desde Nairobi a Londres. El cadáver cayó a 1 metro de distancia de un residente que estaba tomando sol en su domicilio. Las autoridades británicas trabajan en la identificación del cuerpo que fue encontrado congelado. Una bolsa, agua y algo de comida fueron hallados en el compartimiento del tren de aterrizaje del avión. Decenas de ambientalistas se protestaron frente a la sede de Amazon en París como parte de una campaña de concientización sobre el cambio climático. Los manifestantes pidieron a la compañía tomar acciones concretas para reducir los efectos negativos en el medio ambiente. Además, expresaron su indignación tras un informe publicado la semana pasada que reveló que Francia se estaba quedando atrás en sus compromisos de reducir las emisiones de CO2. Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas en un incendio a bordo de un buque petrolero de bandera italiana en el puerto turco de Aliaga, en la provincia de Esmirna Occidental. La emergencia ocurrió cuando la embarcación estaba siendo llenada con hidrocarburos líquidos. El incendio se extinguió rápidamente. La víctima, de nacionalidad italiana, murió en un hospital cercano. Era tripulante del barco. En Venezuela siguen las reacciones políticas al asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió por presuntas torturas mientras estuvo detenido por el régimen de Maduro. La diputada Delsa Solórzano pidió una investigación exhaustiva y aseguró que el caso será denunciado ante la Corte Penal Internacional. Noticia en directo desde Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, buenos días. Un buen día para ti, Carlos. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, la diputada Delsa Solórzano en rueda de prensa pidió una investigación independiente con expertos internacionales que puedan determinar qué fue lo que realmente ocurrió con el capitán de corbeta que resultó asesinado presuntamente luego de ser torturado por la División de Contrainteligencia Militar. También ha llamado a los venezolanos, Carlos, a que salgan a las calles el próximo viernes 5 de julio
julio. Van a marchar desde la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas hasta la sede del DIGESIN en la urbanización Boleíta para tratar de llamar la atención no solo de los propios ciudadanos venezolanos, sino también de la comunidad internacional. Vamos a ver qué fue lo que dijo la diputada Delsa Solórzano. Investigación internacional imparcial en manos de expertos, examen médico legal al cuerpo del capitán que perdió la vida en manos del Estado y pues por supuesto la remisión inmediata a la Corte Penal Internacional sobre estos hechos tan graves que demuestran la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué hacer desde la ciudadanía? Porque desde el espacio parlamentario nosotros estamos no solamente acumulando todas estas probanzas que nosotros mismos también vamos a remitir a la Corte Penal Internacional, sino que además estamos actuando de manera directa. Pero invitamos a la ciudadanía a que juntos levantemos la voz y que este viernes 5 de julio, cuando sale el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en el cual no puede decir menos que en Venezuela se violan los derechos humanos y que esta violación de derechos humanos no es causa de ningún agente internacional ni externo. El único responsable es Nicolás Maduro y sus cómplices. Carlos, ya ha habido un pronunciamiento por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Recordemos que este asesinato se da luego de la visita de Michelle Bachelet hace ya una semana y media a Venezuela. Lo que se ha dicho, lo que se ha exigido desde Venezuela es que este informe que ella entregará el próximo 5 de julio sea un informe completo de lo que, no solo de lo que ella ha visto en esta visita que duró 3 días, sino también lo que vieron los técnicos. Recordemos que ellos llegaron acá en el mes de marzo y aún continúan en Venezuela, y por eso es que la ciudadanía, los diputados a la Asamblea Nacional y las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos están exigiendo un informe completo de lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Veamos el siguiente informe. Alonso Medina Roa es el abogado del militar asesinado. Señala que el uso de la violencia se ha instalado en Venezuela como política de Estado. El homicidio por tortura genera la responsabilidad penal individual, pero también le genera responsabilidad al Estado. La defensa logró constatar la tortura. El capitán pidió auxilio cuando iba a ser presentado en tribunales. Que no tenía capacidad de movilidad, no tenía movilidad en las piernas, no se podía parar, no podía articular palabra alguna. Michelle Bachelet mostró su preocupación por este caso. Los abogados del capitán se reunieron hoy con delegados de la Alta Comisionada. Sea de verdad un informe en el cual se demuestre la situación que estamos viviendo en Venezuela de la violación de nuestros derechos humanos. La esposa del capitán Acosta solicitó al régimen la entrega inmediata del cuerpo del uniformado y pidió a la ONU un examen forense que determine las causas reales de su muerte. Diosdado Cabello también se refirió a la muerte del militar. Que se aclare y que quede bien claro ante el país y ante el mundo que la posición de nuestro gobierno no tiene nada que ver con utilizar ese tipo de métodos. Carlos, no es solo el capitán de corbeta, es que este lunes en horas de la tarde un joven de 16 años en el estado Táchira ha quedado ciego luego que la Policía Nacional Bolivariana le disparara en la cara perdigones. Les ha vaciado, así ha dicho el médico que lo ha tratado, los 2 ojos y esta persona lamentablemente ha quedado ciega. También se ha dicho o se le ha exigido a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que visualice este caso y que pueda ingresar justo en este informe que entregarán el próximo viernes ante la comunidad internacional. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. El número 2 del régimen de Venezuela habló sobre la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo a manos del Servicio de Contrainteligencia Militar. Diosdado Cabello se comprometió en investigar completamente las circunstancias que llevaron a su fallecimiento. Abogados de Acosta se reunieron con delegados de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos con el fin de, según dijeron, llegar al fondo de la verdad. Denuncian que el capitán de corbeta presentó evidentes signos de torturas. Su esposa, Valesca Pérez, exigió que le entreguen el cuerpo del militar. Asimismo, pidió apoyo internacional para realizar una autopsia independiente y determinar la verdadera causa de la muerte del oficial. El jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha solicitado al fiscal general de la República, Tarek William Saab,
una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso. Esperamos que la actuación expedita del Ministerio Público proporcione oportuna respuesta a la solicitud hecha por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en aras de preservar la paz y el buen desarrollo de la justicia. En Colombia es un misterio el paradero del ex jefe guerrillero Jesús Santrich. Este fin de semana abandonó su esquema de seguridad, salió por una ventana de la habitación en la que se quedaba en una población del norte de Colombia y se fue con rumbo desconocido. El próximo 9 de julio Santrich tiene citación e indagatoria en la corte por delitos relacionados con narcotráfico. El partido FARC invitó a Santrich a que regrese y asuma los compromisos adquiridos. El presidente Iván Duque dijo que el ex jefe guerrillero demuestra así su deseo de eludir a la justicia. La misión de verificación de la ONU expresó su preocupación por la decisión de Santrich de apartarse de su esquema de seguridad. En el documento, la misión exhorta al congresista a que se presente y cumpla con sus obligaciones. Trágico accidente en el norte de Argentina. Al menos 15 personas murieron y otras 44 resultaron heridas cuando un autobús se volcó en la vía. El vehículo trasladaba a un contingente de jubilados y sus familiares. En el incidente se produjo en un cruce de rutas en la provincia de Tucumán. En el mismo lugar se produjeron otros 3 accidentes en los últimos 30 días. Testigos aseguran que la baja visibilidad en la zona pudo haber ocasionado el accidente. Emergencia en las instalaciones de Facebook en California. Al menos 4 edificios de la compañía fueron evacuados tras la detección de un paquete que contenía gas sarín. Equipos de emergencia llegaron al lugar para realizar los controles de seguridad. 2 funcionarios que habrían tenido contacto con el gas fueron examinados por los expertos. Por fortuna, están fuera de peligro. El potente compuesto tóxico que actúa como agente nervioso es considerado como un arma química. Las autoridades abrieron una investigación para determinar el origen de la sustancia. Un ex ginecólogo de la Universidad del Sur de California se declaró inocente de los cargos de agresión sexual a 16 pacientes. El acusado, identificado como George Tyndall, de 72 años, recibió la orden de permanecer bajo custodia en lugar de una fianza de más de $2 millones. Las víctimas tenían entre 17 y 29 años cuando ocurrieron los hechos entre 2009 y 2016 en la facultad de la ciudad de Los Ángeles. En caso de ser hallado culpable, Tyndall enfrentaría hasta 53 años de prisión por todos los delitos de los que es señalado. Nueva ofensiva comercial del gobierno de los Estados Unidos. La Casa Blanca amenazó con imponer aranceles adicionales a productos de la Unión Europea por un valor de $4.000 millones. Se trata de una respuesta a las demandas de altos dirigentes de Boeing y el sector espacial estadounidense que acusaron al bloque comunitario de proporcionar subsidios ilegales a su competencia en Europa. La medida afectaría a productos como aceitunas, quesos y whisky escocés. Tensión en la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades migratorias de la Unión Americana cerraron temporalmente el puente internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez. La medida tuvo lugar después de que unos 50 migrantes de origen hondureño y cubano se manifestaran para exigir a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza acelerar las entrevistas para el trámite de asilo político. Se estima que más de 7.000 personas que han sido retornadas a México permanecen en espera de una respuesta de las autoridades estadounidenses. La seguridad en la zona ha sido reforzada con la instalación de alambre de púas y oficiales adicionales que fueron desplegados en este cruce, uno de los más transitados entre ambos países. Un grupo de congresistas demócratas visitó varios centros de detención para migrantes en el estado fronterizo de Texas. Tras realizar el recorrido, la representante de la Cámara, Alexandria Ocasio-Cortez, denunció las deplorables condiciones en las que permanecen decenas de personas. Aseguró que mujeres detenidas le dijeron que cuando tenían sed eran obligadas a beber del inodoro. La noticia se conoce tras la más reciente polémica por las difíciles condiciones en las que vivían cerca de 300 menores en un centro de detención en la localidad de Cleveland.
Lo que vivimos hoy fue intolerable. Ningún niño debe ser separado de sus padres. Ningún niño debe ser separado de su familia. Ninguna mujer debe ser encerrada en una jaula cuando no ha hecho daño a otro ser humano. Se les debe dar agua, se les debe dar acceso básico a los derechos humanos y es una noción falsa la idea de que tenemos que elegir entre la gente. Cientos de catalanes se plantaron en frente de la sede del Parlamento Europeo para protestar por la no acreditación de los líderes separatistas Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras como eurodiputados. Este martes se constituye el Europarlamento sin la presencia de los 13 políticos catalanes que son acusados de múltiples delitos por la justicia española en el marco de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña ocurrida en octubre de 2017. Saludar a esta hora en Madrid, España, a José Miguel Viñas, es el consultor de la Organización Meteorológica Mundial. Una muy buena tarde para usted, bienvenido a NTN 24. Hola, buenos días para ustedes. Es un gusto. Lo primero, ya vimos lo peor de esta ola de calor que afecta a Europa, es decir, 45 grados centígrados en el sur de Francia, o esto podría ser aún peor para los seres humanos, para los ciudadanos. Pues sí, la verdad es que adaptarse a unas temperaturas tan extremas, en este caso por ser con unos valores tan altos, es algo para lo que no estamos del todo bien preparados y de hecho cuando uno analiza las olas de calor que han ocurrido en los últimos años, vemos que han tenido un impacto muy importante en la salud y en el aumento de las tasas de mortalidad. Está en el recuerdo todavía la ola de calor del año 2003, pero esta en algunos lugares incluso ha sido algo más intensa. En España, por ejemplo, ¿se han tomado medidas preventivas para evitar el daño humano, la afectación a la población? Sobre todo aquí lo que ha funcionado es el aviso a la población que conozca si la zona donde vive está con un aviso de color amarillo, naranja o rojo. Antes se ha mencionado en la información que en Francia en algunos departamentos se activó el color rojo. En España durante varios días seguidos ha habido zonas que han tenido ese aviso y eso ya no es únicamente estar prevenido ante el calor, sino tomar una serie de medidas para la autoprotección, porque si no se toman, pues al final tenemos ese problema que comentaba antes de que pueden dispararse las tasas de mortalidad. Ahora, ¿cómo llega una persona a morir de calor? Sobre todo es la población más vulnerable, las personas que tienen más años y también los niños. Si una persona vive en una casa que no está lo suficientemente refrescada, por ejemplo por aire acondicionado o bien ventilada, pues ya a partir de ciertas edades se disparan los problemas físicos y llega ahí el problema, ¿no? Entonces ese es un poco el peligro que tiene una ola de calor. Ahora, señor Viñas, quería preguntarle, ¿este fenómeno por cuánto tiempo más se va a extender? Bueno, imagino que a lo largo del verano se producirá algún otro episodio, no sé si con una magnitud similar o parecido, porque de alguna manera entra dentro de la normalidad climática que en verano se produzca alguna ola de calor. Lo que ocurre es que en los últimos años estamos observando con datos, y lo está percibiendo la población, que se están produciendo más olas de calor de este tipo, que además son más intensas, que se extienden por más zonas, y todo esto encaja bastante bien en el escenario de cambio climático actual. Es decir, Europa no se ha preparado, no está haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático. Pues yo creo que se está acelerando ese cambio climático y que nos está pillando un poco fuera de juego, no solamente en Europa, sino en otras zonas del mundo. Estamos viendo que los impactos del cambio climático, no únicamente estas olas de calor, sino por ejemplo los fenómenos extremos, las inundaciones, las tormentas muy intensas, se están extendiendo por muchos lugares y están teniendo un impacto importante en la población, y ante eso lo que tenemos es que estar cada vez mejor preparados, porque las proyecciones climáticas nos apuntan a que eso aumentará todavía de frecuencia y de intensidad en las próximas décadas. ¿Hay algún país de Europa que le preocupe en cuanto a medidas preventivas frente a esta ola de calor? Ya dijimos que, por ejemplo, en el sur de Francia el termómetro alcanzó 45 grados centígrados. Yo creo que la parte justamente de los países ribereños del Mediterráneo, justamente el sur, España, el sur de Francia, como acabas de apuntar, también Italia, Grecia, son los países más vulnerables, porque justamente las olas de calor donde más impactan o con mayor frecuencia es justamente ahí. Alguna de ellas puede alcanzar zonas del centro y del norte de Europa, pero lo más normal es que afecten sobre todo a los países del sur.
Bien, vamos a agradecer a José Miguel Viñas, es el consultor de la Organización Meteorológica Mundial, por estos minutos para la mañana de NTN 24. Señor Viñas, muchísimas gracias, una muy buena tarde para usted. Pues nada, igual, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. En España, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se someterá al debate de investidura el próximo 22 de julio, sin tener aún garantizados los votos, los apoyos parlamentarios necesarios. La primera votación requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 176 diputados. Noticia en directo desde Madrid con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día muy temprano, desde este lugar, desde el Congreso de los Diputados en España, la presidenta de la Cámara Baja anunció que el próximo 22 y 23 de julio será la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Será la primera votación en donde el presidente del gobierno debería tener mayoría absoluta para ser nuevamente investido como jefe del Ejecutivo. Situación que hasta ahora no es probable. Esto porque Pedro Sánchez no tiene todavía los votos suficientes para ser investido nuevamente como presidente del gobierno en primera votación. Escuchemos a la presidenta del Congreso haciendo este anuncio. Pero lo principal es que hoy se anuncia una fecha y anuncia una fecha con un objetivo claro, y es que esta investidura prospere, es decir, que no se produzca tan solo un debate los días 22 y 23 de julio, sino que se derive de ese debate la investidura y, por tanto, el otorgamiento de la confianza por parte de la Cámara del Congreso de los Diputados al candidato y presidente en funciones, don Pedro Sánchez, como les he dicho. Este ha sido la finalidad principal y, por tanto, dar también unos días más para que el candidato tenga la oportunidad de hablar con los distintos grupos parlamentarios y garantizar esa confianza y garantizar, sobre todo, su investidura. Amigos televidentes, y desde Bruselas el presidente del gobierno Pedro Sánchez aseguró que iniciará una nueva ronda de reuniones con los principales líderes políticos de este país para ver si su posición ha cambiado, es decir, si es que ellos podrían abstenerse de una votación en la sesión de investidura, es decir, que no voten en su contra. Situación que algunos ya adelantaron que no lo harán. Esta mañana también desde este lugar, desde el Congreso español, el líder del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, volvió a insistir en que no votará a favor de Pedro Sánchez, ya que él tiene sus socios preferentes, que son algunos partidos progresistas. Es que no tengo nada más que hablar de las 3 veces que he hablado con Sánchez. Sánchez tiene que formar gobierno con sus socios, como es lo lógico en todos los países del mundo. Cuando uno intenta formar gobierno, pues se sienta con sus socios y forma gobierno, no con la oposición. Pero en todo caso, Sánchez es el que tiene que decidir qué pasos da. Le digo lo que yo haría. Yo formaría un comité negociador y negociaría con mis posibles socios. Y Sánchez tiene una mayoría posible, lo que pasa es que tiene que ponerse a trabajar. No le van a hacer el gobierno los demás, tendrá que hacerlo él. Y el candidato de momento propuesto por el rey no hace su trabajo, que es formar gobierno y negociar ese gobierno. Pregúntenle a Sánchez por qué lleva 2 meses sin hacer esa negociación, por qué desde que le dio el mandato el rey no ha movido un solo dedo y por qué no es capaz de ponerse de acuerdo con sus socios. Televidentes de la mañana, lo dicho, si este 22 y 23 de julio el presidente del gobierno no obtiene la mayoría absoluta aquí en el Congreso de los Diputados, deberá someterse a una segunda votación en la misma sesión de investidura que debería darse 48 horas después. En esa sesión, Pedro Sánchez necesitará más votos positivos que negativos, situación que todavía no es probable. Este es el informe. Sigan ustedes con más aquí en la mañana. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias a Marcelo Moncayo en Madrid. La edición número 58 de la Bienal de Venecia abrió sus puertas al público hasta el 24 de noviembre. Una de las exposiciones de arte más importantes del mundo ya recibe a miles de personas a diario. El reporte a esta hora con María Luz Moraleda, periodista de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Adelante. Buenos días, Ruth. ¿Qué tal, amigos televidentes de NTN 24? Un gusto saludarles. La edición número 58 de la Exposición Internacional de Arte de Venecia presenta las propuestas de más de 90 países bajo un tema central, inspirado en un proverbio chino: ojalá vivas en tiempos interesantes. Una metáfora de nuestros tiempos cargados de información y estímulos externos que nos alejan del verdadero conocimiento. Y es que este año la Bienal está comisariada por el estadounidense Ralph Rujoff, quien no quiso darle un tema concreto a esta Bienal para dejar claro los tiempos difusos en los que vivimos. Lituania se llevó el León de Oro al mejor pabellón nacional, el máximo galardón en esta feria,
por su obra Sand and Sea, una playa artificial con sol artificial incluido, que nos advierte de los peligros del calentamiento global. La crítica a los problemas sociales de esos tiempos son una constante en esta bienal. Destaca también, por ejemplo, Barca Nostra, un gran barco que recuerda uno de los mayores naufragios del Mediterráneo, en el que murieron 800 refugiados sirios, del austríaco Christoph Büchel, así como también destaca el muro Ciudad Juárez, un muro con grafitis baleado de la artista mexicana Teresa Margolles, que se ha llevado el título de mención especial dentro de la muestra central. Esta artista muestra la violencia y la tragedia del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera mexicana. Unos 12 pabellones ponen también el foco en el nacionalismo, como es el caso de Brasil, con un video documental titulado Swinguerra, de mujeres bailando swingueira, una danza del noroeste del país, con mensajes sobre la identidad, el feminismo, la sexualidad, por parte de los artistas Bárbara Wagner y Benjamín de Borca. Para ver la más prestigiosa Bienal de Arte en el mundo, tienen hasta el próximo 24 de noviembre. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle seguiremos informándoles con más temas culturales europeos. Y al final, gracias a todos por su sintonía aquí en la mañana de NTN 24. Sigan allí, ya llega el programa.